Bienvenidos una vez más a su canal de crianza de hormigas y fabricación de hormigueros, Texans. Hoy vamos a hablar de la Myrmecocytus, de este género fascinante. Bueno, vamos a hablar de algunas especies. Yo personalmente tengo 3 o 4 de ellas. Es una hormiga realmente fascinante. Pudiéramos decir que es como la joya de la corona para muchos. La hormiga que todos quisieran tener o muchos quisieran tener. Habrá muchos que no pasa nada. Yo personalmente siempre quise tener una. Ahora tengo varias reinas que ya son mini colonias. En fin, vamos a hablar de tips de crianza, vamos a hablar un poquito de su ubicación, conocer un poquito sobre esta hormiga. Son 29 especies que se han referenciado, 16 de las cuales viven en Baja California. Están ampliamente distribuidas en la parte norte de México y sur de Estados Unidos. Aquí en Texas hay varias especies, así como en California, Arizona, etc. Y vamos a estar hablando a lo largo del video, vamos a ver clips y vamos a ver un poquito de información técnica que nos puede ser muy útil, sobre todo pensando o usando el sentido común para ver cómo podemos criar de una mejor manera esa especie. Y también vamos a ver algo que al final de cuentas es lo más importante: cómo debería ser un hormiguero ideal para esa especie, porque no es una especie que se pueda criar en cualquier hormiguero, ni en un hormiguero acrílico, ni en un hormiguero, en fin, horizontal. Hay que tener ciertos requisitos ideales de acuerdo a sus costumbres de anidación y a sus requerimientos de humedad y de temperatura. Empecemos hablando un poquito acerca de su ubicación y vamos en base a ello a planear o a pensar un poquito en cuáles son sus costumbres de anidación. Veamos dónde está ubicada. Aquí observamos que ella se encuentra abundantemente en la parte norte de México, como ya mencionamos, y parte suroeste de Estados Unidos. Suele anidar en áreas áridas, con suelos bastante arenosos, y de ahí que se recomiende en el tubo de ensayo ponerle tierra o un poquito de arena. A veces la utilizará, a veces no, pero usualmente suelen enterrar las larvas en la tierra para que ellas tengan sujeción para poder hilar mejor sus capullos. Ellas hacen capullos y es lo ideal, ¿no? Suministrarles un poco de tierra. Ahora, esa misma ubicación de ellas, tierras áridas, generalmente desiertos, por sentido común nos hacen relacionarlas también con las Pogonomyrmex. Y no es coincidencia que ambas especies sean muy sensibles a la vibración. Eso dificulta su fundación en etapas iniciales. Hay una alta tasa de mortalidad, es lo que yo he observado y he escuchado en los inicios de la colonia. Es un reto, es bastante difícil, son bastante lentas en las etapas iniciales. Luego de que la colonia se ha establecido, es más fácil que salgan adelante. Vamos a ver a continuación más clips sobre cómo han ido evolucionando estas reinas que poseo y lo que he hecho. Bien, como les digo, a veces usarán la tierra, otras veces la limpiarán, pero es mejor siempre colocarles ya sea tierra o una superficie árida. Aquí a esta le puse arena, lo mismo que a otras las he criado en este tubo tipo bambú que yo hago. Ellas, al cavar en esa tierra de desierto, lo que estuve leyendo es que son tierras bastante duras, compactas, y ellas les gusta algo así porque les permite asegurarse de que no habrá derrumbamientos que maten o sepulten a los repletos. Es una casta que se convierte casi que en almacenes vivientes de alimento. De tal manera que el suministrarles una superficie arenosa con tierra, pero que también sea sólida, segura, les quita o les reduce el estrés. Nunca criarlas en tubo solo. Habrá quien lo haga y le dé resultado, pero yo no lo recomiendo. Eso disminuirá el estrés de ellas. Surge la pregunta: ¿qué hacer cuando llegan las primeras obreras? Bueno, ellas tardarán entre 4 a 6 semanas en aparecer. Y lo primero que hay que hacer lo vamos a ver a continuación.
Bueno, al tener las primeras obreras, suministrarles carbohidratos, néctares dulces, de tal manera que ellas puedan empezar a habituarse a lo que en la naturaleza buscarían primero, que son los fluidos. Recordemos que ellas tienen una casta de repletos y sus gáster son muy elásticos, se convierten en almacenes vivientes de néctar. Y en esta casta de repletos ellas almacenan no solo néctares, sino también agua y fluidos de otros insectos. ¿Qué les podemos dar de dieta en lo que a proteínas se refiere? Myrmecoxitus es una especie, bueno, un género, y en la mayoría de sus especies son bastante carroñeras, y en muchas ocasiones se ha observado los nidos de Myrmecoxitus cerca a hormigueros de Pogonomyrmex, en especial occidentales. Y se ha observado que se alimentan de los cadáveres de las obreras de Pogonomyrmex. Así que ellas suelen y saben utilizar muy bien sus recursos. Recordemos que al estar en desierto, se valen de la mejor manera de lo poco que encuentran. Por eso la casta de repletos en estas especies de Myrmecoxitus. Yo les he suministrado pedacitos de grillo, se ha suministrado, aquí por ejemplo les estoy dando la receta de superproteína que subí hace poco. Notan ustedes que la reina no escatimó esfuerzos en alimentarse inmediatamente, las obreras también. Algunos recomiendan no proveerles proteína en exceso. Bueno, antes de continuar con este tema, les muestro aquí también algo que he hecho, es triturar mosquita de fruta en agua azucarada, en algún tipo de néctar, y darles esta proteína endulzada que les atrae mucho. Aquí las estoy alimentando con mosca de fruta también. Y bueno, continúo. Algunos dicen o especulan que no es bueno darles proteína en exceso. Y argumentan que darles mucha proteína hará perezosa a la colonia en cuanto a producción de repletos se refiere. Esa es una postura o es una tesis de algunos, otros opinan diferente. ¿Qué he observado yo? Lo que he observado con mis colonias es que en las primeras obreras ya empieza a observarse algunas con el gáster mucho más elástico, mucho más flexible. Más adelante vamos a ver unos clips con algunas obreras de esa primera tanda que llamamos nurses, ya con un depósito bastante grande en su gáster. Y aplicando sentido común más algo de lo que leí al respecto, es de tener en cuenta que ellas son estacionales también. La parte norte de México, sur de Estados Unidos, tiene el efecto de estaciones, no tan severas como al norte, pero lo tiene. De tal manera que ellas van a requerir todo el alimento posible en las etapas iniciales de la colonia, ya que hacen sus vuelos en primavera y tienen 3-4 meses entre el final de la primavera y el verano para conseguir la mayor cantidad de alimentos, y por naturaleza, si los hallan, ellas van a querer tener almacenes. Si tú tienes un buen suministro de alimento, pues vas a comprar una nevera más grande. Es lo que yo he observado y a la conclusión a la que yo he llegado, y no soy el único. Leí un par de documentos al respecto que refuerzan esa tesis. Veamos unos clips adicionales al respecto. Los que ya han visto otros videos en mi canal saben que yo suelo colocarle una pequeña recipiente o pequeña área de forrajeo al tubo de ensayo cuando ya hay algunas obreras para facilitar la alimentación. Y en el caso de ellas, para estresarlas lo menos posible, es mucho más práctico. Y observen ustedes cómo tan pronto empiezo a alimentarlas con néctares. Bueno, en las etapas iniciales de la colonia ya empecé a observar algunos repletos. Empecé a utilizar un néctar de color rojo para poder percibir de mejor manera sus gáster llenos. Y observen que primero, ¿dónde colocan las pupas? Ahora vamos a ver eso, o los capullos. Y miren ustedes ya los repletos están aferrados a las paredes del tubo y al algodón. Allí hay uno colocado aferradito al algodón. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de fabricar el hormiguero. Ahora más adelante vamos a hablar de un hormiguero ideal para ellas. Pero recuerden lo que hablábamos de los capullos, esas bolsitas que hay allí. Aquí les estoy mostrando, es el mismo, los mismos capullos, pero noten dónde los dejan.
cerca a la terminación del cable térmico. De ahí que sea tan importante también suministrarles un gradiente de temperatura. Y ahora pasamos a hablar del hormiguero. Como tengo afortunadamente varias colonias, decidí utilizar un hormiguero en una de ellas, comprado, uno que adquirí en Admission, se los voy a pasar a mostrar a continuación, y luego les mostraré uno que diseñé especialmente para otra de mis colonias. Observemos. Bien, esta colonia es de Myrmecoxythus mexicanus y vamos a ponerla en un hormiguero de Admission. Ustedes ya lo conocen, yo les mostré el desempaquetado de este hormiguero. Me parece que es un hormiguero que va a funcionar muy bien por la forma de sus cámaras. Va a permitir tener un acceso o una observación vertical y que ellas se puedan colgar de la parte superior del hormiguero. Sin embargo, ustedes saben que me gusta diseñar mis propios hormigueros, así que empecé por dibujar. Ustedes observan que hay unas diferencias, unas curvas en la parte de arriba, como con diferentes alturas. Bueno, más adelante verán cómo se desarrolló, pero hice primero un dibujo, después lo coloqué debajo de un vidrio para utilizar el dibujo como plantilla y que no se me dañara. Pues pienso hacer más de estos hormigueros, ya verán por qué. Y luego hice un marco móvil, se puede soltar, son dos L's, cada L está pegada y después sujeto las dos L's, así como observan ahí, las sujeto con prensas, con el propósito de poder desmoldear más fácilmente el compuesto cerámico que voy a utilizar. Procedo a tallar la arena con una carga de arcilla, ya conocen, ya he hecho otros hormigueros con este sistema. Al final de este video les dejaré una lista de reproducción donde está lo que yo he llamado un curso de fabricación de hormigueros en esta especie de Iton o de... Hoy voy a usar un compuesto cerámico especial que conseguí, que es diferente a los otros que he utilizado. Vuelvo aquí a los núcleos de arena que estoy haciendo. Utilizo arena con una carga de arcilla, como he mostrado en otros videos. Si esta es la primera vez que observas los videos de mi canal, invito a que te suscribas para que puedas ver no solo la fabricación de este, sino de muchos otros hormigueros que vienen. Viene un hormiguero inspirado en ciencia ficción, que subiremos muy pronto ese video. Les sigo comentando, me dejo guiar entonces por el dibujo, trato de que la arena se mantenga dentro de los márgenes del dibujo y luego empiezo a colocar otros terrones de arena un poco más pequeños, lo cual me va a ir dando una diferencia en las superficies, en la parte del techo, para facilitar que las hormigas se puedan colgar, que los repletos se puedan colgar de allí. Voy colocando la arena con esas diferentes alturas, noten ustedes, para lograr ese efecto, tratando de darle hendiduras y cambios de superficie con la espátula que utilizo siempre, el cuchillito de la tía Carminia, y de esa manera noten cómo queda. Esas diferencias de alturas nos van a dar una textura muy interesante en la parte interior del hormiguero. Coloco los magnetos, hago la otra mitad del hormiguero. Es un hormiguero que va a ser ampliable, pero que ellas mismas van a ampliar. Ahora les explicaré cómo. Aquí no vamos a utilizar compuertas. Ya les mostraré qué hago. Luego de vaciar el compuesto cerámico y dejar que seque, esa primera fase de secado, porque después lo hornearé un poco. Esa parte no se las mostraré porque tiene algo de secreto profesional. Bien, vamos a desmoldar entonces la arena, sale con mucha facilidad y nos va a dejar por dentro una textura realmente fascinante e ideal para ellas. Voy a colocarle un doble sistema de humedad por evaporación, uno en cada mitad, uno más grande en un costado, otro más pequeño en el otro, y hice un orificio que conectara las dos mitades. Ese orificio lo taladré y la idea que tengo a continuación es rellenarlo con arena. De la misma arena, del mismo tipo de arena, una arena un poquito arcillosa, que va a permitir que tenga un tapón, pero que ellas lo puedan perforar. Ya están acostumbradas a perforar sus nidos, entonces no va a ser para ellas nada extraño romper ese poquito de arena para poder encontrar una cámara más grande o un hormiguero más grande para cuando lo necesiten. Espero que lo hagan ellas mismas. Ese es un método que ha funcionado en muchos hormigueros
Se pueden rellenar algunas cámaras con arena o con corcho molido, si es el caso. Pero en esta ocasión simplemente haremos una especie de compuerta de arena para que ellas mismas perforen, lo cual les permitirá entonces ampliar cuando ya no tengan más espacio. ¿Qué hice en el forrajeo? Pegué un forrajeo en la parte superior, noten ustedes, una de estas cajitas que yo uso, y le puse ese poquito de este compuesto que estoy utilizando. Lo dejé secar. ¿Con qué fin? Con el fin de que la arena no se me vaya hacia adentro. Me ha pasado con otros hormigueros, entonces esta vez no quise que el forrajeo me perjudicara y empezara a llenarse de arena. Ahí está una de las torres de agua, aquí está la otra, estas son las dos mitades, y noten ustedes lo fascinante de la textura interior del hormiguero. Y aquí mientras lleno los recipientes, las torres de humedad, recordemos, es un sistema de humedad por evaporación, ellas no requieren tanta humedad por capilaridad, sino parece que funciona muy bien el hormiguero con humedad por evaporación. Los repletos suelen estar más cerca de las áreas húmedas y el resto de las hormigas ocuparán las demás cámaras. Y hubo algo, mientras les muestro lo fascinante de la textura y todas esas irregularidades en las partes superiores de las cámaras, que es donde les permitirá a los repletos colgarse. Es lo que hacen de manera natural. Entonces esa especie de caverna como con estalactitas va a permitir que se puedan sujetar más fácilmente. Y mientras observamos esto, hay algo que quiero que observen con relación al manejo de la humedad aquí. Torre de humedad aquí, torre de humedad aquí. Noten la forma de las cámaras. Vienen como en forma serpenteante o zigzagueante. Aquí ya se abre, pero este es igual. Acceso aquí, acceso aquí. Es como un serpentino. ¿Con qué propósito? Que haya una mayor concentración de humedad en estas áreas para que se marque o se evidencie de una manera más eficaz el gradiente de humedad. A medida que va avanzando aquí, se va perdiendo o disipando la humedad, lo mismo en este caso. ¿Por qué es importante? Los repletos suelen estar más cerca de la humedad, así como la prole en sus etapas iniciales, huevo y larva. Ya los capullos y el resto de las hormigas suelen estar en las zonas más cálidas. De ahí que le voy a colocar acá el cable térmico. Lo voy a pasar por este borde de acá. Acá hay un borde donde vamos a descansar con un par de ganchitos aquí el cable térmico, para que tenga un gradiente de temperatura de arriba hacia abajo como en la naturaleza y un gradiente de humedad de abajo hacia arriba. Eso nos va a permitir que sea un hormiguero más eficaz y que se concentre la humedad en áreas específicas y luego hay un gradiente. Bueno, y ahora lo que resta es simplemente la mudanza de este precioso hormiguero. Si no quieres perderte la mudanza y la iniciación de esa colonia en este precioso hormiguero, suscríbete, tienes que estar pendiente. Pronto haremos la continuación de este video. Mientras tanto les dejo dos listas de reproducción. Como siempre, les dejo a este lado la lista de reproducción del curso de hormigueros en iTunes y a este otro lado, alimentación de mis colonias. Gracias por acompañarme. Un abrazo para todos y feliz crianza de hormigas. Chao.